El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El pequeño y apartado pueblo de Castellón se encontraba perdido en las colinas que se extendían más allá de la frontera de la civilización conocida. En sus tierras, los árboles torcidos crecían como si fueran la misma esencia del tiempo, y las nieblas invernales parecían haberse asentado permanentemente sobre el paisaje. Los habitantes de Castellón vivían con un ritmo antiguo, marcado por las estaciones y la tradición, sin sospechar que algo oscuro, incomprensible, estaba a punto de invadir su existencia tranquila. Nadie podía predecir que, aquel invierno, un hombre llegaría para desentrañar los secretos que el pueblo había logrado esconder por generaciones. Elias Holcroft, un joven investigador nacido en las inquietantes calles de Londres, se encontraba a punto de cruzar el umbral de este misterioso lugar. A pesar de su juventud, Elías no era un hombre ordinario. Desde pequeño, había sido cautivado por lo inexplicable, lo oculto, lo que se encontraba más allá de la comprensión humana. Los libros de historia antigua, las leyendas de los pueblos olvidados y los estudios sobre lo paranormal formaban la esencia de su vida. Sin embargo, su verdadera pasión eran los misterios no resueltos, aquellos enigmas que desafiaban la lógica y la razón, aquellos que exigían una mente ágil y una voluntad inflexible. Elías había viajado por toda Europa resolviendo casos que otros consideraban simples supersticiones, pero su último encargo, una carta escrita con una caligrafía antigua y un tono críptico, lo había llevado hasta Castellón. En la carta, su viejo amigo y colega, el doctor Arthur Stenfield, había descrito una serie de extraños sucesos ocurridos en el pueblo. La desaparición de aldeanos, una serie de ataques inexplicables en las colinas cercanas, lo más desconcertante, rumores de criaturas que cruzaban el cielo en las noches sin luna. Elías sabía que lo que Arthur había encontrado en Castellón era algo más que una simple manifestación de la superstición local. Era algo profundo, algo que desbordaba el límite de la ciencia. Con la carta en mano y un propósito claro, Elías dejó Londres detrás de él, viajando por caminos solitarios y campos desolados hasta llegar a la aldea. El aire frío de la tarde se mezclaba con la niebla que descendía lentamente desde las montañas, envolviendo todo a su paso. El pueblo parecía suspendido en el tiempo, sus casas de piedra encajadas unas junto a otras, con tejados cubiertos de musgo que apenas dejaban ver las chimeneas humeantes. En las calles, los pocos aldeanos que se aventuraban a salir caminaban con pasos apresurados, mirando hacia atrás con desconfianza, como si una sombra los acechara desde lo más profundo de las colinas. Al llegar, Elías notó enseguida la atmósfera densa y desconcertante que se cernía sobre el lugar. La taberna del pueblo, el único lugar donde los forasteros y los habitantes se cruzaban, emitía una luz tenue, titilante, como si temiera ser tragada por la oscuridad que la rodeaba. Elías no tuvo que pensarlo dos veces. Era allí donde comenzaría su investigación. La puerta de la taberna chirrió al abrirse, y los murmullos cesaron abruptamente. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia él, pero no con la curiosidad habitual de los pueblos pequeños,
sino con una mezcla de miedo y cautela. Elías era un hombre alto, de porte distinguido, con ojos de un verde profundo que reflejaban una mente siempre alerta y dispuesta a indagar más allá de lo evidente. Su rostro, enmarcado por una barba bien cuidada, mostraba los signos de un hombre que había vivido más de lo que su juventud sugería. Llevaba un abrigo de lana oscuro, ajustado, y un sombrero de ala ancha que solo dejaba ver parcialmente su rostro. «Buenas noches», dijo con voz suave pero firme, mientras cerraba la puerta detrás de él. Un murmullo recorrió la habitación, pero nadie se atrevió a hablar de inmediato. Elías avanzó hasta la barra, donde un hombre de rostro envejecido, con ojos cansados, lo miró sin decir una palabra. «Estoy buscando a alguien, el doctor Arthur Stenfield», dijo Elías, observando con atención las reacciones de los presentes. El hombre en la barra frunció el ceño, luego miró alrededor antes de contestar en voz baja. «El doctor no está aquí, pero sé quién lo busca. Usted debe ser Elías Holcroft». Elías asintió, intrigado por la forma en que el hombre hablaba de su amigo. El doctor Stenfield, conocido por su racionalidad y su enfoque científico, parecía ser una figura tan extraña para los aldeanos como lo era para los demás. Elías se sentó en una mesa apartada, y pronto, el camarero le trajo una copa de vino. El silencio era denso, interrumpido solo por el crujir de la madera y el ocasional sonido de la tormenta golpeando las ventanas. Mientras Elías degustaba el vino, su mente trabajaba sin descanso. Aquella carta de Arthur Stenfield, escrita con urgencia y llena de advertencias, lo había traído hasta aquí, pero algo en el ambiente de Castellón le sugería que no todo era como parecía. ¿Qué tipo de misterio había encontrado su amigo en este pueblo? ¿Qué secretos oscuros se escondían entre las nieblas y las colinas? «Usted no sabe lo que ha venido a buscar, joven», dijo de repente una voz rasposa. Elías se giró hacia el hombre que había hablado, un anciano con una barba blanca que parecía haber vivido tantas vidas como días. Se acercó a la mesa, con una mirada que reflejaba el cansancio de quien ha visto demasiado. Elías lo invitó a sentarse con un gesto, sabiendo que cada palabra de aquel hombre podría acercarlo a la verdad. «Usted debe marcharse antes de que sea demasiado tarde. La gente aquí no quiere hablar de lo que pasa en las montañas, pero yo lo vi. Los cielos se abren y los monstruos caminan bajo la luna llena. Nadie puede escapar de lo que ha despertado», el anciano susurró, casi como si temiera ser escuchado. Elías se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de fascinación y determinación. «¿Qué ha visto usted, señor?» El hombre dudó por un momento, pero luego, con una expresión de profundo temor, comenzó a contar su historia. Habló de una serie de desapariciones, de sombras que se deslizaban por los caminos en la oscuridad, de gritos inhumanos en la distancia. La gente del pueblo temía salir por la noche, y aquellos que lo hacían, raramente regresaban. Nadie sabía exactamente qué sucedía, pero todos sentían que algo monstruoso acechaba entre las colinas. Esa noche, Elías se retiró a su habitación en una posada cercana. La tormenta había comenzado a azotar con fuerza, y el viento aullaba como una criatura enloquecida. En su mente, las piezas comenzaban a encajar lentamente. El doctor Stenfield había hablado de los eventos en Castellón como si fueran meras coincidencias, pero Elías sabía que algo mucho más grande estaba en juego. Aquella noche, en su mente,
se formaba una idea: los ataques, las desapariciones, los extraños sucesos, todo apuntaba a algo más grande, algo que desbordaba lo que la ciencia y la razón podían explicar. A la mañana siguiente, Elías se dirigió hacia la casa de Arthur Stenfield. En el aire flotaba una niebla espesa que le impedía ver más allá de unos pocos metros. Caminó sin rumbo fijo, pero con una sensación de certeza de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Sabía que las colinas, el Dr. Stenfield, y todo lo que había aprendido en los últimos días solo eran la puerta de entrada a un misterio mucho mayor. El viento soplaba con furia aquella mañana, barriendo la niebla que parecía haberse instalado permanentemente sobre el pueblo. La atmósfera de Castellón, densa y fría, rodeaba a Elías mientras caminaba con paso firme hacia la casa de su viejo amigo, el Dr. Arthur Stenfield. El camino, sinuoso y empedrado, se perdía entre los árboles retorcidos que, como gigantes dormidos, se inclinaban hacia el sendero. A medida que avanzaba, Elías no pudo evitar sentir que el pueblo mismo lo observaba, que sus casas de piedra, con sus ventanas cerradas, guardaban secretos que solo los más valientes o los más imprudentes osaban desentrañar. La casa del Dr. Stenfield estaba ubicada en las afueras del pueblo, justo donde el terreno comenzaba a inclinarse hacia las colinas que tanto inquietaban a los aldeanos. Era una construcción antigua, de 2 pisos, con un tejado de tejas grises que se deslizaban hacia abajo como si el tiempo hubiese reclamado su forma. En sus paredes de piedra se adhería la yedra como una segunda piel, y las ventanas, grandes y oscuras, parecían reflejar la luz del día con una extraña suavidad, como si quisieran ocultar lo que sucedía en su interior. Elías tocó la puerta con firmeza, y tras un momento de silencio, escuchó unos pasos resonando desde el interior. La puerta se abrió lentamente, revelando a una figura que Elías reconoció inmediatamente, un hombre de estatura media, de cabellos oscuros que, aunque todavía jóvenes, comenzaban a encanecer por los años de dedicación a la ciencia y al misterio. Sus ojos, siempre brillantes y llenos de una curiosidad insaciable, ahora estaban opacados por una sombra de preocupación. Elías no pudo evitar notar el cansancio en su rostro, como si algo lo estuviera desgastando. Elías, dijo el Dr. Stenfield, su voz grave pero cálida, mientras extendía una mano para saludarlo. Qué bueno verte, aunque lamento que hayas tenido que viajar hasta aquí bajo estas circunstancias. Elías estrechó su mano con firmeza, pero su mirada no pudo evitar recorrer el entorno con desconfianza. No era solo el pueblo lo que lo inquietaba, algo en la postura del doctor, en la forma en que miraba a su alrededor antes de abrir la puerta por completo. Lo hacía sentir que estaba a punto de entrar en un lugar mucho más oscuro de lo que había imaginado. «Recibí tu carta, Arthur», dijo Elías mientras cruzaba el umbral. «Y no pude ignorar la urgencia en tus palabras. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está causando el miedo entre los aldeanos?» Stenfield cerró la puerta detrás de él con un sonido suave pero firme. La casa, aunque bien cuidada, estaba impregnada con una sensación de abandono, como si la vida que había estado allí se hubiera desvanecido con el tiempo. La luz que entraba por las ventanas era tenue y filtrada, y los estantes de madera oscura estaban llenos de libros y objetos que no parecían haber sido tocados en años. La habitación olía a viejo, a papel envejecido y a hierbas secas, como si en ese lugar el tiempo se hubiera detenido. «Es más complicado de lo que parece», dijo Arthur,
guiando a Elías a través de la sala principal, una estancia amplia con chimenea. Mientras caminaban, su voz se hizo más baja, como si temiera ser escuchado. Hay cosas que no puedo explicar, cosas que desafían toda lógica. He estado investigando durante semanas, pero lo que he descubierto, no sé cómo enfrentarlo. Elías se sentó en un sillón de cuero oscuro, sus ojos fijos en Artur. El ambiente de la casa, que en un principio parecía reconfortante, ahora le parecía inquietante. Los relojes en las paredes marcaban el paso del tiempo, pero en esa casa, el tiempo parecía no tener poder. Háblame de lo que encontraste. Ya sabes que no soy de temer a lo desconocido. Artur lo miró, y por un momento, Elías vio algo en sus ojos que lo hizo vacilar. Un brillo de desesperación. Entonces, con un suspiro profundo, Artur comenzó a relatar lo que había sucedido. Todo comenzó hace 3 meses, cuando las desapariciones empezaron. Al principio, eran solo rumores. Un aldeano desaparecido aquí, otro allá. Pensamos que se trataba de accidentes o de alguna especie de locura. Pero después la gente comenzó a ver cosas extrañas. Sombras que cruzaban los caminos sin explicación. Voces en la oscuridad. Y los ataques, nunca encontramos explicaciones racionales para ellos. Elías frunció el ceño, manteniendo una mirada fija en su amigo, sin interrumpirlo. Artur continuó. Lo que más me inquieta son los cielos. En las noches sin luna, algo ha comenzado a aparecer en el cielo. Una figura que parece moverse entre las nubes y que no pertenece a este mundo. Los aldeanos han comenzado a hablar de monstruos, pero yo no puedo creer en esas historias. Al principio, pensé que era algún tipo de fenómeno atmosférico o algo relacionado con el clima, pero no es eso. Algo más está sucediendo aquí, Elías. Elías se levantó del sillón, su mente trabajando a toda velocidad. Había algo en el tono de voz de Artur que le decía que su amigo no estaba exagerando, que lo que había descubierto realmente desbordaba lo que la ciencia podía explicar. Sin embargo, algo no encajaba. Si Artur había llegado tan lejos en su investigación, si había presenciado todos estos eventos extraños, ¿por qué no había intentado detenerlos? ¿Por qué no has hablado con las autoridades?, preguntó Elías, desconcertado. Artur lo miró por un largo momento, su expresión seria. Lo hice. Pero cuando intenté explicar lo que estaba sucediendo, los habitantes del pueblo se negaron a cooperar. Algunos incluso comenzaron a alejarse de mí. Nadie quiere hablar sobre las montañas, sobre lo que ocurre en las colinas cercanas. Algo nos observa, Elías. Algo está esperando. Elías miró fijamente a su amigo, la incertidumbre creciendo en su pecho. La sensación de que algo terrible acechaba el pueblo era cada vez más real. Mientras se acercaba a la ventana y miraba las montañas que rodeaban Castellón, algo en su interior le dijo que la verdadera prueba estaba por llegar. Y que esta investigación nos llevaría a lugares mucho más oscuros y fantásticos de lo que jamás imaginó. Necesito ver con mis propios ojos lo que está sucediendo, dijo Elías, con una determinación que hizo que Artur lo mirara con sorpresa. Llévame a las colinas. Quiero ver el lugar de donde provienen esos ataques. Tal vez podamos encontrar una explicación lógica.
Artur vaciló por un momento, pero finalmente asintió. Está bien. Pero debes saber algo, Elías. En las colinas hay algo más que sombras y criaturas. Algo que nadie ha logrado comprender. Ambos se dirigieron hacia la puerta. Elías sabía que estaba a punto de embarcarse en una aventura que no solo pondría a prueba su intelecto, sino también su fe en lo que la razón podía aceptar. Mientras salían al exterior, la niebla había comenzado a descender con fuerza, envolviendo al pueblo en una capa espesa. Elías observó las montañas a lo lejos, y aunque no podía ver nada en la distancia, sabía que allí, entre las colinas, se encontraba la clave de todo. El viento soplaba sin descanso mientras Elías y Artur caminaban hacia las colinas que rodeaban Castellón. El paisaje se tornaba más agreste a medida que se alejaban del pueblo, con los árboles que se inclinaban bajo la presión del viento. Sus ramas crujían como si susurros del pasado emergieran de lo más profundo del bosque. La niebla, que parecía tener vida propia, los envolvía como un manto denso, oscureciendo el camino y dificultando la visión. Los pasos de ambos resonaban sobre el suelo fangoso, y aunque ninguno de los dos lo mencionaba, Elías no podía evitar sentir que algo más caminaba con ellos en las sombras. ¿Has notado cómo la niebla no se disipa?, preguntó Elías, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. Artur no respondió de inmediato, sus ojos fijos en el sendero. Había algo inquietante en su expresión, como si la niebla misma fuera un presagio de lo que estaba por venir. Al final, dio un breve suspiro y asintió. Es extraño, Elías. La niebla nunca se queda tanto tiempo. En las últimas semanas, ha estado aquí durante horas, incluso días. Como si estuviera presagiando algo. No sé si es por el clima, o si hay algo más. Ambos continuaron su marcha, el sonido de sus pasos retumbando en la quietud de la tarde. Elías podía sentir el peso de la atmósfera, densa y sofocante. Cada paso los acercaba más a lo desconocido, y aunque su mente analítica intentaba encontrar una explicación lógica para todo lo que estaba sucediendo, algo en su instinto le decía que este viaje no sería como los demás. Poco después, llegaron al borde de la colina, donde una antigua mansión se erguía, casi oculta entre los árboles. La casa, en su vejez, parecía una sombra de lo que una vez fue, como una huella imborrada en la memoria de aquellos que la conocieron. Sus paredes estaban cubiertas por un espeso manto de musgo y hiedra, y las ventanas, algunas rotas, otras cubiertas por tableros de madera, dejaban entrever una oscuridad inquietante en su interior. La mansión estaba aislada, separada del resto del mundo, como si su existencia fuera un secreto bien guardado. Elías detuvo sus pasos al ver la casa. Sentía una extraña mezcla de curiosidad y desasosiego, pero también comprendía que era el lugar donde todo había comenzado. Lo que había ocurrido aquí había dejado cicatrices en el pueblo, y lo que sucedía en esta mansión podría tener las respuestas que él buscaba. Este es el lugar, dijo Artur, su voz apenas un susurro. Elías lo miró, notando que el doctor parecía más sombrío que nunca. La mansión de los Hargrave. Nadie se atreve a acercarse. Todos dicen que está maldita. Elías observó la casa con detenimiento, los ojos entrecerrados. Algo en el aire allí le decía que las historias que rodeaban ese lugar eran más que simples leyendas. No era solo el silencio espeso lo que lo inquietaba,
sino también la sensación de que algo o alguien los estaba observando desde las sombras. Sin embargo, su racionalidad le ordenaba seguir adelante. Maldita o no, Arthur, si queremos entender lo que está sucediendo en Castellón, debemos investigar. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué la gente teme este lugar? Arthur suspiró, vacilante. Hace más de 100 años, los Argrave fueron una familia próspera, conocida por su riqueza y su influencia en la región. Pero luego de un extraño suceso, empezaron a desaparecer uno por uno. La mansión fue abandonada, y desde entonces, nadie ha osado entrar. Algunos dicen que, en los últimos años, aquellos que han intentado explorar el lugar nunca han regresado. Elías escuchó con atención, la historia atrapando su mente. Pero había algo más que no encajaba en todo aquello. ¿Por qué Arthur, siendo un hombre de ciencia y lógica, hablaba de la mansión con esa mezcla de respeto y miedo? Era evidente que algo más había sucedido allí, algo que no podía explicarse de manera sencilla. ¿Qué fue ese extraño suceso?, preguntó Elías, tratando de obtener más información. Arthur dio un paso atrás, como si dudara si debía continuar con la historia. Finalmente, mirando al suelo, dijo: las leyendas hablan de un ritual, de algo que ocurrió en la noche más oscura del año. Se dice que un miembro de la familia Argrave hizo un trato con fuerzas oscuras, algo que no debía haber sido tocado. Ese trato, Elías, marcó el principio de la maldición. Después de esa noche, las desapariciones comenzaron, y la mansión nunca fue la misma. Elías se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Sabía que las leyendas no siempre eran confiables, pero algo en el relato de Arthur resonaba en lo más profundo de su ser. Había algo real detrás de esas palabras, algo tangible que se había manifestado de alguna forma en la vida real. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Elías, con determinación en su voz. No podemos quedarnos con las dudas. Si hay algo que está afectando al pueblo, tenemos que averiguarlo. Arthur levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resolución. Tenemos que entrar, Elías. Pero no será fácil. Algo en ese lugar no quiere ser descubierto. Y yo, no sé si estoy preparado para enfrentar lo que pueda haber dentro. A pesar de las palabras de advertencia de Arthur, Elías sintió que su curiosidad lo empujaba a seguir adelante. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su amigo se hundía en ese miedo. Lo que fuera que estuviera en la mansión, él lo enfrentaría. Juntos, buscarían la verdad. Ambos avanzaron hacia la entrada de la mansión, el aire frío envolviéndolos con una presión palpable. Elías intentó no pensar en las historias que se contaban sobre el lugar, ni en el extraño silencio que se había apoderado de la colina. Pero algo en su interior le decía que, al cruzar esa puerta, no solo estarían abriendo un lugar físico, sino también una puerta hacia lo desconocido. El misterio que los rodeaba estaba a punto de ser desvelado, pero ¿a qué precio? Elías no podía saberlo aún. Mientras empujaban la puerta de madera, que emitió un crujido sordo, Elías pudo sentir como un escalofrío recorría su espina dorsal. Estaba a punto de adentrarse en el corazón de una historia que podría cambiar su vida para siempre. La puerta de la mansión se cerró con un golpe seco, sumiendo a Elías y Arthur en una oscuridad casi total.
El aire dentro del lugar era pesado, viciado, como si no hubiera sido respirado por siglos. El suelo crujía bajo sus pies mientras avanzaban lentamente, el eco de cada paso resonando en las habitaciones vacías. Elías sacó su linterna, y la luz vacilante iluminó apenas una fracción del vasto salón que los rodeaba. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y las sombras se alargaban como dedos, tocando cada rincón de la estancia con una presión opresiva. «Este lugar parece congelado en el tiempo», murmuró Elías, su voz resonando en el aire como una molestia en la quietud de la mansión. Arthur, a su lado, no parecía tan confiado. Sus ojos recorrían el espacio con aprensión, como si cada grieta en la pared pudiera esconder algún peligro oculto. «Nada de esto tiene sentido», respondió con tono grave, su voz apenas un susurro. «Si lo que me dijo el pueblo es cierto, estamos caminando por un terreno peligroso, Elías. Aquí no estamos solos». Elías no pudo evitar sonreír, aunque el gesto fue más nervioso que de confianza. En todo su entrenamiento como científico, había enfrentado situaciones más peligrosas que esta mansión, pero la manera en que Arthur hablaba le daba a todo un aire de inquietud palpable. La mansión de los Hargrave no era solo una vieja edificación, era un enigma envuelto en sombras, un eco del pasado que se resistía a desvanecerse. «Vamos a averiguarlo, Arthur», dijo Elías con determinación. «No vinimos aquí solo para dar media vuelta». Con la linterna iluminando su camino, ambos avanzaron por el largo corredor del vestíbulo. En las paredes, viejos retratos colgaban, sus figuras desfiguradas por el tiempo, los ojos de los sujetos siguiendo a los visitantes con una intensidad casi palpable. El silencio era absoluto, pero la presencia de algo más, algo invisible, se sentía con cada paso que daban. La mansión no estaba vacía, al menos no completamente. Al llegar al final del corredor, se encontraron con una gran escalera que ascendía hacia el segundo piso. El suelo de madera crujió bajo sus pies a medida que subían, el sonido amplificado por la quietud que los rodeaba. Las escaleras parecían ser una entrada a lo desconocido, una invitación a adentrarse más en el misterio de lo que había sucedido en ese lugar. De repente, una ráfaga de viento gélido recorrió el pasillo, apagando la linterna de Elías. Unos segundos de total oscuridad, y luego el resplandor de una luz tenue, casi fantasmal, emergió de una de las habitaciones del segundo piso. Elías y Arthur se miraron, ambos sintiendo el mismo escalofrío recorrerles la espalda. «¿Qué fue eso?», preguntó Arthur, su voz baja, tensa. Elías, a pesar de la creciente sensación de desasosiego, asintió y se adelantó, guiado por la luz que titilaba al fondo del pasillo. La misma fuerza que lo había impulsado a entrar en la mansión, a buscar respuestas, lo empujaba ahora hacia esa habitación desconocida. Avanzaron con cautela, y al llegar a la puerta, Elías la empujó suavemente. La luz provenía de una lámpara antigua, cuyo brillo débil iluminaba una mesa llena de papeles y libros esparcidos. En la habitación, el aire era más frío, pero lo que más llamaba la atención de Elías era la extraña quietud que parecía envolverse en todo. «No hay nadie aquí», dijo, mirando alrededor con cautela. Sin embargo, la sensación de que algo observaba no desapareció. La mesa estaba cubierta de antiguos documentos, mapas y cartas en su mayoría ilegibles por el paso del tiempo, pero una de ellas, sobre la parte superior, parecía estar en perfecto estado.
Elías se acercó a la mesa y examinó el papel cuidadosamente, su mano temblando ligeramente cuando vio lo que estaba escrito. Era una carta. Las palabras, aunque gastadas, aún podían leerse con claridad. Elías comenzó a leer en voz baja, mientras Arthur permanecía en silencio a su lado. La última noche de la familia Hargrave será aquella que decida su destino. El trato con lo que duerme en la sombra será sellado con sangre. Cuando la luna se alinee con el último suspiro del viento, todos los que habiten esta casa conocerán el precio del pacto. Elías levantó la vista, sus ojos buscando en la penumbra cualquier indicio de una figura, un sonido. No había nada. Sin embargo, sentía que la carta no solo era una advertencia, sino una condena. La mansión estaba envuelta en un misterio mucho más profundo de lo que había anticipado. «¿Y Arthur, crees que esto es real?», preguntó Elías, su voz un susurro lleno de dudas. Arthur, que había estado observando el lugar con inquietud, se acercó a la mesa, su rostro pálido a la luz de la lámpara. «No lo sé. Pero todo esto, todo aquí habla de un pacto. Algo que se ha quedado dentro de estas paredes. Algo que no descansará hasta que se complete». Elías sintió una presión en su pecho, una sensación incómoda que lo llenó de ansiedad. La mansión no solo era una edificación abandonada, era una prisión, una tumba que mantenía cautivo a algo que no debería haber sido desatado. De repente, un suave susurro rompió el silencio, como si las paredes mismas susurraran algo al oído de Elías. Él giró rápidamente, pero no vio a nadie. El murmullo se repitió, más fuerte esta vez, y Elías se sintió como si estuviera perdiendo el control de sus pensamientos. Elías se acercó a la ventana y observó hacia el bosque, donde las sombras parecían moverse. El viento comenzó a aullar nuevamente, y las hojas de los árboles se sacudían violentamente, como si algo las hubiera tocado. Pero no era solo el viento. Era algo más, algo que se escondía en la oscuridad, observando desde lejos. Arthur puso su mano en el hombro de Elías, con los ojos llenos de temor. «Tenemos que salir de aquí. Ya». Elías, aunque tentado por la posibilidad de descubrir más, asintió lentamente. Algo en su interior le decía que la mansión había comenzado a reclamar lo que le pertenecía, y cualquier revelación más podría ser más peligrosa de lo que estaba dispuesto a enfrentar. Pero al girarse hacia la puerta para marcharse, un sonido, profundo y bajo, llenó el aire, como un rugido apagado, un eco que retumbó en las entrañas de la mansión. La noche había caído sobre la mansión, y el viento exterior golpeaba con furia las ventanas, arrastrando las ramas de los árboles hacia el cristal, como si quisieran entrar. Elías y Arthur, después de escuchar ese extraño rugido, se habían apresurado a salir de la habitación, pero algo les impedía abandonar el lugar. La sensación de que algo los observaba, los seguía, había intensificado su nerviosismo. Con la linterna apagada y la casa ahora sumida en una penumbra casi total, el miedo comenzaba a calar más hondo. ¿Te escuchaste eso?, susurró Arthur, su voz quebrada por la tensión. Elías, con la linterna en mano, miró a su alrededor, tratando de encontrar el origen del extraño sonido que había vibrado en las paredes. No había nadie, solo un pesado silencio que parecía devorar todo a su paso. El frío se había intensificado y un sudor frío recorría su frente.
No era solo el aire helado de la mansión lo que lo ponía incómodo. Era como si algo estuviera esperando en la oscuridad, aguardando el momento preciso para revelarse. Y creo que sí. Pero, ¿qué podría haber sido? Respondió Elías, mientras avanzaba hacia el corredor con cautela. De pronto, una risa débil, casi inaudible, flotó hacia sus oídos, arrastrada por el viento. Era una risa profunda y burlona, como si alguien estuviera divirtiéndose a su costa, observando desde las sombras. Arthur dio un paso atrás, sin atreverse a mirar alrededor. Eso no está bien, Elías. No estoy seguro de que debamos seguir. Algo está mal aquí. Elías lo miró, con la mirada fija en el pasillo oscuro que se extendía ante ellos, sabiendo que retroceder no era una opción. A pesar de la creciente tensión, algo dentro de él lo empujaba a avanzar. Una necesidad imperiosa de entender lo que realmente sucedía en la mansión Hargrave. Algo, o alguien, había estado esperando su llegada. Y ahora, parecía que el tiempo estaba a punto de desbordarse. Si hay algo aquí, tenemos que enfrentarlo. No podemos dejar que este lugar nos venza, dijo, con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Se estaba convenciendo a sí mismo más que a Arthur. Arthur, aunque inseguro, asintió lentamente. La atmósfera que los rodeaba era cada vez más asfixiante, como si la misma mansión estuviera a punto de colapsar bajo el peso de secretos antiguos. La risa se había detenido, pero la sensación de ser observados era ahora insoportable. Avanzaron por el pasillo, el crujido de sus pasos resonando de manera ominosa, como si cada movimiento los acercara a una presencia que se les escurría entre los dedos. La mansión parecía tener vida propia, como un ente consciente que los guiaba, desafiándolos a descubrir la verdad. Con cada paso, el aire se volvía más espeso, como si el tiempo y el espacio se doblaran en torno a ellos. Al final del pasillo, una puerta se abrió con un chirrido largo, agudo. No parecía haber viento que la empujara, pero la puerta estaba claramente abierta. Elías, con el corazón acelerado, se adelantó con cautela, mientras Arthur lo seguía de cerca, su respiración pesada. La habitación ante ellos era pequeña, más bien una especie de estudio, decorada con muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas, dando la impresión de un lugar abandonado hace mucho tiempo. La linterna de Elías iluminó una mesa cubierta de papeles amarillentos, viejos y manchados por el paso del tiempo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el extraño objeto que se encontraba en el centro de la mesa. Era una esfera, hecha de cristal, con una luz débil que parecía emanar desde su interior. La esfera brillaba con una luz fría, sin fuentes externas, como si tuviera vida propia. A medida que Elías se acercaba, la luz de la linterna palideció, como si la esfera absorbiera la luz misma. ¿Qué es esto?, susurró Arthur, claramente aterrorizado. Elías, hipnotizado por la esfera, levantó la mano con lentitud y la tocó. En el mismo instante en que su dedo tocó el cristal, un escalofrío recorrió su cuerpo. Una visión fugaz, casi imperceptible, pasó ante sus ojos, una figura encapuchada, de pie frente a la mansión, mirando hacia él. El rostro de la figura estaba cubierto por las sombras, pero una sensación de maldad emanaba de ella. Antes de que pudiera reaccionar, la esfera comenzó a vibrar, emitiendo un sonido bajo y gutural,
como un susurro lejano, un eco de voces que provenían de un tiempo olvidado. Elías retrocedió, soltando el objeto con rapidez, pero la vibración de la esfera continuó, como si hubiera despertado algo en el aire. ¿La escuchas?, preguntó Arthur, con voz temblorosa. Elías asintió, la respiración entrecortada. Las voces no eran humanas. Eran susurros, indescifrables, como si un ejército de almas perdidas estuviera llamándolos desde algún lugar profundo, desde la misma tierra que los rodeaba. Las luces de la esfera aumentaron, inundando la habitación con una intensidad cegadora, y entonces ocurrió algo aún más extraño. Las paredes de la mansión comenzaron a temblar, y el aire se llenó de una presión insoportable, como si el espacio mismo se estuviera deformando. Un rugido resonó desde lo más profundo de la mansión, una vibración tan fuerte que parecía sacudir los cimientos del edificio. Elías y Arthur se miraron con pánico, pero antes de que pudieran reaccionar, un grito desgarrador llenó la casa, viniendo de un punto en la distancia. Una figura apareció en la entrada del estudio, emergiendo de las sombras. Era la misma figura que Elías había visto en su visión, pero ahora estaba aquí, en carne y hueso. La sombra estaba viva, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Elías intentó hablar, pero su voz se ahogó. La figura dio un paso hacia ellos, y el aire a su alrededor se volvió denso y pesado. ¿Qué eres?, tartamudeó Arthur, retrocediendo hacia la pared. La figura no respondió, pero la presión en el aire aumentó aún más, como si al mismo tiempo estuviera siendo comprimido. Elías sintió que sus piernas flaqueaban. Lo que sea que estaba frente a ellos no era humano. No era de este mundo. Cuando Elías abrió los ojos, el sonido de su respiración acelerada era lo único que podía escuchar. Se encontraba en un lugar extraño, un espacio que no parecía pertenecer a la realidad. El aire estaba cargado de una quietud pesada, y aunque su vista aún se nublaba por la confusión, pudo distinguir que no se hallaba en la mansión Hargrave. La luz que lo rodeaba era tenue y difusa, como si proviniera de un sol distante, oculto tras una capa densa de niebla. Miró a su alrededor, tratando de orientarse. El paisaje era surrealista, como sacado de un sueño, o peor aún, de una pesadilla. Los árboles que bordeaban el lugar tenían troncos de un gris pálido y hojas que brillaban con una tenue luz azul. El suelo bajo sus pies era blando, como si caminara sobre una capa de niebla materializada, y el aire estaba impregnado con un aroma extraño, una mezcla de tierra húmeda y algo ajeno, algo que no podía identificar. «Arthur», y gritó, con la voz tensa, casi un susurro, pero el eco que produjo la palabra parecía retumbar en un vacío que lo rodeaba. No hubo respuesta. Elías miró a su alrededor una vez más, el miedo apoderándose de su pecho. Había algo inquietante en la quietud de ese lugar. Ningún sonido de animales, ni el susurro del viento, solo silencio absoluto. Con el corazón palpitando con fuerza, se obligó a dar un paso hacia adelante. No podía quedarse allí sin saber qué había sucedido. Se concentró, tratando de calmar su mente y encontrar un sentido a la situación. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué era ese lugar? Y, sobre todo, ¿dónde estaba Arthur? El silencio se rompió cuando, a lo lejos, vio una figura que caminaba lentamente hacia él. Era una sombra,
al principio indistinta, pero con cada paso que la figura daba, Elías pudo distinguir mejor sus rasgos. Era un hombre de rostro grave, con ojos que brillaban débilmente en la penumbra. Su caminar era lento, como si estuviera dando pasos hacia algo importante, pero no parecía tener prisa. La figura llevaba una capa oscura, y su presencia, aunque no era intimidante por sí misma, poseía una cualidad desconcertante, como si estuviera fuera de lugar en ese extraño entorno. Elías dio un paso atrás, no porque tuviera miedo, sino por una sensación visceral de que la figura que se acercaba no debía estar allí. En ese momento, la figura levantó la mano y, sin decir una palabra, pareció indicar que Elías debía seguirle. ¿Quién eres?, preguntó Elías, pero su voz se oyó lejana, como si las palabras se disolvieran antes de llegar a sus oídos. El hombre no respondió, pero su gesto fue claro. El hombre esperaba que lo siguiera. Algo en la mirada de la figura hizo que Elías sintiera una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Decidió seguirlo, aunque el temor se aferraba a su pecho. Mientras caminaban, Elías comenzó a notar que el paisaje se volvía más extraño aún. A medida que avanzaba, los árboles que antes parecían normales comenzaron a torcerse en ángulos imposibles, como si se movieran por sí mismos, y las hojas brillaban con colores que no existían en la naturaleza. El aire se volvía más espeso y la sensación de irrealidad se intensificaba. Tras lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro en el que se erguía una enorme puerta de piedra, de apariencia antigua y desgastada. La puerta estaba cubierta de inscripciones que Elías no lograba entender, símbolos extraños, casi arcanos, que parecían retorcerse bajo la luz azul que emanaba del entorno. La figura, sin detenerse, avanzó hacia la puerta, tocándola con la palma de su mano. ¿Qué es este lugar?, preguntó Elías, sin poder ocultar la ansiedad en su voz. La puerta comenzó a abrirse con un crujido, revelando una oscuridad profunda al otro lado, una oscuridad que parecía respirar, que pulsaba con una fuerza invisible. El hombre, con calma, respondió en un tono grave. Este es el umbral, el límite entre lo conocido y lo desconocido. El final de lo que crees entender y el principio de la verdad que has buscado. Elías intentó comprender esas palabras, pero una sensación de inquietud lo invadió. Algo le decía que lo que estaba a punto de descubrir no sería fácil de aceptar, que su vida nunca sería la misma después de cruzar esa puerta. Sin embargo, la tentación de conocer la verdad lo empujaba a dar el siguiente paso. Antes de que pudiera decidirse, el hombre giró hacia él, como si esperara una respuesta. Elías, tienes que entender que todo lo que has visto hasta ahora ha sido solo una fracción de lo que está por venir. Lo que buscas está al otro lado. Pero te advierto, no todos los que cruzan este umbral regresan. Algunas puertas, una vez cruzadas, no pueden ser cerradas. Elías sintió un estremecimiento en su espalda. ¿De qué estaba hablando? ¿A qué puerta se refería? ¿Qué tan profundo llegaría todo esto? Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, el hombre hizo un gesto hacia el umbral. La decisión estaba en sus manos, entrar o volver atrás. Pero algo dentro de él sabía que no podía regresar. Ya había llegado demasiado lejos. La búsqueda de la verdad, de lo que realmente sucedía en la mansión Hargrave, había comenzado hace mucho tiempo, y ahora el destino le presentaba su última oportunidad.
Con una respiración profunda, Elías dio un paso hacia la puerta. Los rayos de luz azul envolvieron su cuerpo mientras cruzaba el umbral, y un escalofrío recorrió su piel. Al entrar, todo a su alrededor se desvaneció, como si el mundo entero hubiera sido barrido por una corriente de aire invisible. Y, de repente, todo se apagó. Elías no sabía qué sucedería a continuación, pero su cuerpo estaba tenso con la anticipación de lo que estaba por venir. El silencio lo rodeaba, un silencio más profundo y vasto que cualquier otro que hubiera experimentado. A lo lejos, comenzó a oír un sonido, un susurro que crecía y crecía, hasta que sus palabras se hicieron claras. El verdadero horror no es lo que has visto, Elías. El verdadero horror es lo que has olvidado. Elías despertó con un sobresalto. Su cuerpo, rígido y adolorido, se tensó al instante, mientras sus ojos se abrían lentamente, ajustándose a una oscuridad extraña que lo envolvía. Su respiración era rápida y desordenada. No podía recordar cómo había llegado hasta allí. Su mente aún zumbaba con las palabras misteriosas del hombre, lo que has olvidado. La inquietud lo mantenía alerta, pero al mismo tiempo, había una sensación cálida y reconfortante en el aire, como si algo muy antiguo estuviera vigilando cada uno de sus movimientos. Se levantó con cautela, observando el entorno. Estaba en una habitación que no reconocía, de paredes cubiertas de símbolos complejos que se movían lentamente, como si tuvieran vida propia. La luz que iluminaba el lugar era suave, como la luz de una luna lejana, pero su origen era invisible, como si emergiera de la misma atmósfera que respiraba. En el centro de la sala había una mesa de piedra, rodeada por sillas que parecían tan antiguas como el propio lugar. Al principio, no vio nada más que sombras, pero al caminar hacia la mesa, notó que algo más estaba allí. Un libro. Un libro grande, con cubiertas de cuero gastado, con símbolos dorados grabados en la portada. Elías se acercó sin pensarlo, atraído por su presencia, como si la misma esencia del libro lo llamara. Con manos temblorosas, lo abrió. Las páginas eran gruesas, y al pasarlas, Elías descubrió que estaban escritas en una lengua que no entendía. Pero lo más inquietante fue que, mientras sus ojos recorrían las líneas, comenzó a comprender. No a través del sentido literal de las palabras, sino a través de una sensación visceral, como si las palabras mismas estuvieran susurrándole a su alma. Una voz profunda y resonante, ajena, pero cercana. Una verdad que parecía tener siglos, pero que, al mismo tiempo, solo existía en el momento presente. Al llegar a una página particular, sus ojos se detuvieron, recorriendo una serie de figuras. Era un dibujo de la mansión Argrave, una representación antigua, con detalles que Elías no recordaba haber visto jamás. En la esquina inferior derecha de la imagen, sin embargo, había una pequeña inscripción que causó que su corazón se detuviera. El fin del ciclo comienza cuando el legado es liberado. La frase resonó en su mente. ¿Qué legado? ¿Qué ciclo? Elías trató de recordar todo lo que había vivido, desde su llegada a la mansión hasta el encuentro con el misterioso hombre. Pero las piezas del rompecabezas no encajaban, no podía hacer sentido de todo ello. La sensación de estar en una encrucijada era abrumadora. De repente, una figura apareció en la sombra, interrumpiendo sus pensamientos. Al principio, Elías pensó que era otra ilusión,
una de las tantas que había experimentado en los últimos días, pero la figura comenzó a materializarse, tomando forma hasta convertirse en alguien que, aunque familiar, no podía identificar. Era Arthur. Pero había algo extraño en él. Su rostro, aunque aún era el de su amigo, llevaba una expresión de profunda desesperación, como si hubiera sido tocado por algo más allá de lo comprensible. Sus ojos brillaban con una intensidad que Elías nunca había visto en ellos. «Elías», dijo Arthur, su voz baja y solemne, «has entrado en un lugar donde los recuerdos no siempre son lo que parecen. El ciclo ya está en marcha». Elías lo miró sin comprender, pero antes de poder formular una pregunta, Arthur levantó una mano, haciendo un gesto como si intentara calmarlo. «Es difícil de entender», continuó, «pero en este lugar, las verdades no se revelan con facilidad. Todo lo que has creído saber está en cuestión. El legado que estás buscando no es lo que imaginas». «¿Qué significa todo esto, Arthur? ¿Qué está pasando?», preguntó Elías, su voz quebrada por la frustración y el miedo. Arthur lo miró fijamente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, pero el silencio se alargó entre ellos. Fue entonces cuando Elías notó que, detrás de su amigo, algo comenzaba a formarse, una sombra al principio tenue, pero que rápidamente comenzó a cobrar forma. Era una figura, humana en su silueta, pero distorsionada, como una ilusión quebrada que se movía con agilidad hacia ellos. El rostro de la figura era indescriptible, una mezcla de rasgos que no podían existir en la misma persona. Era como si fuera una manifestación de lo desconocido, un ser que no pertenecía a este mundo ni a otro. Y, sin embargo, sus ojos eran profundos, como pozos de oscuridad infinita. Elías dio un paso atrás, instintivamente, y cuando lo hizo, la figura sonrió, pero no con alegría, sino con una mueca que helaba la sangre. Arthur, al verlo, soltó un suspiro, casi como si ya estuviera resignado a lo que sucedería. Esto es lo que has despertado, Elías. El ciclo. Lo que parecía estar dormido ha comenzado a moverse. Lo que pensabas que era una búsqueda de respuestas es solo el comienzo de algo mucho más grande. La figura avanzó lentamente hacia ellos, y Elías sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, pesado, como si toda la atmósfera estuviera absorbiendo la energía a su alrededor. Sin embargo, cuando la figura estuvo a un paso de él, una ráfaga de viento sopló a través de la sala, dispersando la sombra que la rodeaba. Todo se detuvo. Elías, atónito, miró a su alrededor. La figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Y, sin embargo, la sensación de que algo mucho más grande se estaba gestando no lo abandonaba. Arthur lo observó con una tristeza insondable. Y ya está, Elías. No podemos detener lo que está por venir. Has cruzado el umbral, y ahora, hay algo que debemos descubrir juntos, antes de que sea demasiado tarde. Elías sintió que el peso de esas palabras lo aplastaba, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Había algo más allá de la puerta, algo que lo llamaba a seguir adelante. Elías y Arthur caminaban juntos por los pasillos de la mansión, el eco de sus pasos resonando en las paredes de piedra que parecían absorber el sonido, como si los mismos muros quisieran ocultar sus movimientos. La atmósfera a su alrededor era densa, como si el aire se hubiera vuelto más espeso,
como si todo el lugar estuviera aguardando algo, un acontecimiento inevitable. La luz, aún tenue y difusa, se filtraba a través de las grietas en el techo, proyectando sombras errantes que bailaban sobre el suelo como si tuvieran vida propia. La sensación de estar siendo observados nunca los dejó, pero no era solo por las sombras. Había algo más en el ambiente, algo que se sentía como un peso invisible sobre sus hombros. Elías no podía deshacerse de la inquietud que lo envolvía, como si las mismas paredes de la mansión tuvieran secretos que ya no podían guardarse más. Arthur caminaba a su lado, callado, con la mirada fija hacia adelante, como si estuviera sumido en sus propios pensamientos. Elías sabía que su amigo había cambiado desde que llegaron a ese lugar. No era solo el miedo, sino algo más profundo, algo que lo había tocado de manera irreversible. ¿Qué es lo que estamos buscando, Arthur?, preguntó Elías, finalmente, rompiendo el pesado silencio. Su voz estaba llena de angustia, pero también de una determinación que había surgido en algún lugar dentro de él. Arthur lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y resolución. Sabía que las respuestas ya no podían ser pospuestas. El momento había llegado. Estamos buscando la verdad, Elías, dijo con voz grave. La verdad de lo que ocurrió hace tanto tiempo. La verdad que has olvidado. Elías frunció el ceño. Las palabras de Arthur lo confundían más que nunca. ¿La verdad de qué? Había estado buscando respuestas sobre lo que ocurría en la mansión, pero siempre se había sentido como si algo más grande estuviera en juego, algo mucho más allá de lo que su mente podía comprender. Pero lo que Arthur acababa de decir resonó en él, como si algo en su interior hubiera hecho clic. ¿Olvidado? ¿Había olvidado algo importante? ¿Qué olvidé, Arthur?, insistió Elías, deteniéndose y enfrentando a su amigo. ¿Por qué todo esto me resulta tan familiar? Como si ya lo hubiera vivido antes. Arthur suspiró y se detuvo también, mirando a Elías con una mezcla de pena y compasión. Es difícil de explicar, pero tú lo sabes, Elías. Lo sabes profundamente, en lo más hondo de tu ser. Tú y yo, lo que hemos venido a hacer aquí, no es algo que comenzó hace días, ni semanas. Es algo que ha estado sucediendo a lo largo de nuestras vidas, y mucho antes de que nos conociéramos. Elías frunció el ceño aún más, su mente tratando de procesar las palabras de su amigo, pero no encontraba cómo encajaban todas las piezas del rompecabezas. De pronto, la oscuridad a su alrededor pareció volverse más densa, como si algo de la mansión misma lo estuviera presionando. No entiendo, murmuró, angustiado. ¿De qué hablas, Arthur? ¿Qué significa todo esto? Arthur no respondió de inmediato. En su lugar, miró hacia el final del pasillo, donde la luz comenzaba a volverse más intensa, más dorada. Una puerta se erguía allí, un portal que parecía vibrar con una energía que Elías no podía comprender. La mansión, en sus pasillos, parecía estar conduciéndolos hacia ese lugar, como si fuera el destino mismo quien guiara sus pasos. Lo entenderás pronto, dijo finalmente Arthur, con un tono que era a la vez solemne y sombrío. La puerta que está al final de este pasillo no solo nos llevará más cerca de las respuestas, sino que nos mostrará la verdadera naturaleza de lo que estamos enfrentando. Elías siguió a Arthur, cada paso más pesado que el anterior.
A medida que se acercaban a la puerta, la sensación de algo inminente se intensificaba, como si un viento invisible empujara sus cuerpos hacia adelante. La puerta parecía pulsar, como si tuviera vida propia, y una vibración sutil llenaba el aire. Finalmente, llegaron hasta ella. Arthur se adelantó y, con una mirada llena de determinación, colocó su mano sobre la antigua madera. Al tocarla, una corriente de energía recorrió su cuerpo, una sensación cálida pero inquietante, como si al mismo tiempo estuviera girando a su alrededor. Elías miró a su amigo, que, por primera vez desde que habían llegado, parecía tener una expresión de calma, como si todo lo que estaba ocurriendo tuviera un propósito. Con un suspiro profundo, Arthur empujó la puerta. Y al abrirse, Elías se encontró mirando un paisaje completamente diferente. La sala detrás de la puerta no era como ninguna otra que hubiera visto en la mansión. Era un vasto espacio, aparentemente infinito, lleno de libros flotantes, estantes que se extendían hasta el horizonte, y columnas que se alzaban hacia el cielo, desapareciendo entre nubes doradas. Había un murmullo de voces distantes, pero ninguna estaba cerca lo suficiente como para comprender lo que decían. El lugar parecía una biblioteca infinita, pero no una biblioteca común. Era algo más. Un espacio entre mundos, donde el tiempo se diluía y el conocimiento se fusionaba con el caos. Elías miró a su alrededor, sobrecogido. Esto es, murmuró, pero no pudo encontrar palabras adecuadas para describir lo que veía. Arthur, como si ya estuviera acostumbrado a todo lo que ocurría, asintió lentamente. Este es el núcleo, Elías. El centro de todo. Aquí es donde se encuentran las respuestas. Y aquí es donde comenzará todo lo que has olvidado. Elías dio un paso hacia adelante, pero antes de que pudiera avanzar más, una figura emergió de las sombras, tan repentinamente que su presencia fue como un susurro mortal. Era una figura alta, cubierta con una capa oscura que fluía como si estuviera hecha de la misma niebla del lugar. Sus ojos brillaban con una intensidad profunda, pero no emitían ninguna emoción. Elías y Arthur se detuvieron en seco. La figura levantó una mano, señalando hacia el horizonte, donde un portal se materializaba lentamente, una puerta de luz que brillaba con una intensidad cegadora. «Es hora de que recuerdes, Elías», dijo la figura, con una voz que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. El eco de sus palabras resonaba en la mente de Elías, como si las estuviera escuchando en su interior. La verdad no se revela sin sacrificio. Pero sin ella, nunca podrás comprender lo que está en juego. Con un movimiento casi imperceptible, la figura señaló hacia el portal. Elías no sabía qué hacer. El miedo y la duda lo invadían, pero algo en su interior lo empujaba a avanzar. A través de esa puerta estaba la verdad. La respuesta a todo lo que había buscado. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que olvidaste?, preguntó Arthur, con una mirada de apoyo, pero también de cautela. Elías asintió, su respiración contenida. Sin otra opción, dio un paso adelante. La puerta se cerró detrás de él. Elías cruzó el umbral del portal, sin saber exactamente qué lo esperaba del otro lado. La puerta, al cerrarse tras él, dejó en el aire una vibración casi imperceptible, como si el tiempo mismo hubiera hecho una pausa, esperando que algo trascendental ocurriera.
El lugar que se extendía ante él era diferente a cualquier cosa que hubiera visto hasta ahora. A primera vista, parecía un vasto campo de niebla dorada que se extendía hasta el horizonte, donde la luz del sol brillaba en intensos tonos cálidos y etéreos. Sin embargo, no había un sol visible, ni un cielo claro. Era como si el mundo estuviera suspendido en una transición interminable entre el día y la noche. El aire estaba cargado con una energía sutil, densa, casi como si el ambiente estuviera vivo, respirando junto a él. La niebla se levantaba y descendía en formas fluidas, casi como si intentara formar figuras o patrones, pero siempre se desvanecía antes de que Elías pudiera entender lo que veía. A medida que avanzaba, un susurro distante comenzó a llenar el espacio, suave al principio, pero creciendo en intensidad a medida que se acercaba a su origen. Las palabras eran incomprensibles, pero la sensación de que había algo más grande en juego se intensificaba con cada paso. Elías sentía que este lugar no solo estaba en otro espacio físico, sino también en otro plano de la existencia. La frontera entre la realidad y lo desconocido parecía haberse desvanecido, y por primera vez en mucho tiempo, Elías se sintió completamente pequeño, vulnerable ante lo que rodeaba. Miró hacia atrás, esperando ver la puerta por la que había entrado, pero ésta había desaparecido. No había señales de su presencia, solo el vacío infinito de la niebla dorada. Con una mezcla de determinación y desconcierto, Elías continuó adelante, guiado solo por su instinto y la sensación de que había un propósito en su camino. Los murmullos se convirtieron en ecos más claros, aunque aún desconcertantes. Las palabras parecían llamar su nombre, pero no podía entender lo que decían. De repente, una figura apareció ante él, una presencia etérea y luminosa que parecía surgir de la misma niebla que lo rodeaba. Era alta, con una túnica de luz que fluía como si estuviera hecha de la misma energía que impregnaba el aire. Su rostro no era completamente visible, pero Elías sintió que, de alguna manera, ya lo conocía. La figura se acercó lentamente, como si se deslizara sobre la niebla misma, y su voz llegó a Elías con una claridad sorprendente, resonando en su mente y su corazón al mismo tiempo. Has llegado, Elías. Has cruzado el umbral que muchos temen atravesar. El despertar de la verdad no es fácil, pero es necesario. Elías se quedó parado, sin saber qué decir. El nombre de su madre, una figura protectora en su vida, emergió en su mente, y por un instante, la niebla pareció disolverse a su alrededor. Un destello de memoria lo invadió. Su madre había hablado de un destino, de una llamada ancestral que él debía cumplir, pero nunca entendió realmente lo que significaba. Ahora, con la figura frente a él, todo parecía más claro, pero también más enigmático. ¿Quién eres tú?, preguntó, finalmente, con voz temblorosa. No tenía miedo, solo una curiosidad abrumadora. La figura sonrió, aunque era una sonrisa que no parecía humana. Era más bien una expresión de conocimiento profundo, como si todo el universo estuviera reflejado en esa simple curva de labios. Soy una guía, una presencia antigua que ha acompañado a aquellos que han buscado la verdad. No soy un ser humano, pero he existido en muchas formas, en muchas vidas. Estoy aquí para mostrarte lo que has olvidado, lo que has estado buscando, Elías. Elías frunció el ceño, su mente girando alrededor de las palabras. Todo esto parecía sacado de un sueño del que no podía despertar.
¿Olvidado? ¿Qué he olvidado? La figura se acercó un paso más, y Elías sintió como la energía en el aire se volvía más densa, como si cada palabra de la figura estuviera impregnada de un poder invisible. Lo que olvidaste fue tu propósito. Lo que dejaste atrás cuando tomaste decisiones que alteraron el curso de tu vida. Lo que has estado buscando en la mansión, lo que creías que era solo un misterio por resolver, en realidad, es una verdad que ha estado esperando ser despertada dentro de ti. Elías sintió que el suelo debajo de sus pies temblaba levemente. Era como si el mundo mismo estuviera respondiendo a las palabras de la figura, como si las mismas estructuras del universo se estuvieran alineando para revelar algo que había estado oculto. Tu vida, Elías, no ha sido solo una serie de sucesos aleatorios. Ha sido un viaje hacia la comprensión de lo que eres realmente. Pero ahora has llegado al punto de no retorno. La verdad que buscas solo puede revelarse a través del sacrificio. Y no hablo de sacrificios materiales, sino de lo que tu corazón ha negado durante tanto tiempo. Elías se quedó en silencio, absorbido por cada palabra. Sabía que algo había estado ocurriendo dentro de él, algo que no podía explicar. A lo largo de su vida, había sentido una llamada, un vacío que no lograba llenar. Ahora entendía que ese vacío no era solo una falta de propósito, sino un olvido profundo de su verdadero ser. La figura alzó una mano hacia el horizonte dorado, y una nueva visión se desplegó ante Elías, una vasta pradera, bañado por una luz radiante, pero al fondo, una sombra oscura que avanzaba lentamente. Era la mansión, su mansión, pero transformada en una fortaleza de oscuridad. La mansión que buscas, Elías, es solo un reflejo de ti mismo. Solo enfrentando lo que has olvidado podrás liberarte de la oscuridad que te sigue. Aquella sombra que ves es la parte de ti que ha permanecido dormida, pero que ahora se está despertando, exigiendo ser reconocida. Y solo tú puedes decidir si vas a enfrentarte a ella o continuar huyendo. Elías miró fijamente la sombra que avanzaba, y por primera vez, entendió que aquello que temía no era solo el lugar, sino su propia oscuridad interior. Lo que había estado buscando, lo que había temido siempre, no era un monstruo externo, sino una parte de sí mismo que había sido ignorada. La figura lo miró fijamente, con una expresión que Elías no podía interpretar. La elección es tuya, Elías. ¿Vas a despertar? ¿O vas a seguir huyendo? Elías miró hacia el horizonte una vez más. La sombra estaba más cerca ahora, y él sintió como el peso de su decisión lo aplastaba. Sabía lo que tenía que hacer. Elías no había retrocedido. La figura de luz, que lo había guiado con sus palabras tan antiguas como el mismo universo, ya no estaba a su lado. La niebla dorada se había disipado, y lo único que quedaba era un vasto terreno de sombras y siluetas imponentes. Delante de él, la mansión, ahora completamente transformada, se erguía como una fortaleza en la que todo parecía estar envuelto en un manto de misterio y terror. La figura había desaparecido, pero sus palabras resonaban en la mente de Elías como un eco persistente. La sombra que ves es la parte de ti que ha permanecido dormida, pero que ahora se está despertando, ahora. De pie frente a la oscura entrada de la mansión, Elías comprendió la magnitud de lo que debía enfrentar. Sabía que lo que le aguardaba en su interior no era un ser tangible, no era un monstruo físico, sino algo mucho más profundo, la parte de su alma que había relegado,
que había temido enfrentar durante años. Era la sombra de sus dudas, sus miedos y su culpa, la misma que se había alimentado con sus propios temores. El aire alrededor de la mansión estaba cargado de una pesadez que hacía difícil respirar. La estructura, que antes le había parecido misteriosa, ahora era imponente, casi viva, como si esperara su llegada. Las paredes, cubiertas de hiedra negra, parecían moverse lentamente, expandiéndose y contrayéndose al ritmo de algún latido cósmico. Cada ventana estaba oscura, como si el interior estuviera vacío de luz, esperando ser invadido por la oscuridad. Elías dio un paso hacia la entrada, sintiendo el peso de su decisión. Mientras cruzaba el umbral, una sensación fría y pesada lo envolvió, pero no dudó. No era solo el lugar lo que le causaba temor, sino lo que representaba, el enfrentamiento con la parte más oculta de sí mismo. El interior de la mansión estaba mucho más sombrío de lo que Elías había imaginado. Las paredes, aunque aún hermosas en su decadencia, parecían absorber la luz, engulléndola sin dejar rastro. El suelo, cubierto por una alfombra de terciopelo rojo, estaba cubierto por una capa de polvo que no había sido tocada por el paso del tiempo. Sin embargo, todo estaba impregnado por una extraña sensación de irrealidad, como si la mansión estuviera fuera de lugar, fuera del tiempo. De repente, un sonido resonó en la lejanía. Un eco distante que creció en intensidad, como un susurro ininteligible, hasta convertirse en una melodía inquietante. Elías avanzó, guiado por la sensación de que algo lo estaba observando, acechando en las sombras. La melodía parecía llamarlo, pero también advertirle. Y entonces, allí, en la oscuridad, apareció una figura. Su presencia no era visible a simple vista, sino que se manifestaba a través de una distorsión en el aire, como una sombra alargada que emergía de las paredes mismas, deslizándose suavemente por el suelo. Era una silueta humana, pero su contorno era borroso, su forma fluía de una manera que no se podía definir completamente. De su pecho emanaba una luz tenue, una especie de resplandor que parecía luchar contra la oscuridad que lo rodeaba. Elías se detuvo, observando con cautela. Sabía que debía estar preparado para lo que fuera a venir, porque esa figura no era ajena. De alguna manera, sabía que era él mismo. La figura dio un paso hacia adelante, y Elías sintió una oleada de emociones reprimidas, como si una marea de recuerdos y sentimientos olvidados surgiera de lo más profundo de su ser. Era él mismo, pero no lo era. La distorsión era su reflejo más oscuro, la parte de él que había negado y que ahora había tomado forma. ¿Quién eres tú?, preguntó Elías, con voz temblorosa, aunque intentando mantener la compostura. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, comenzó a moverse lentamente, avanzando con un paso arrastrado que resonaba en el silencio de la mansión. Cada paso era una declaración de la conexión profunda entre Elías y su sombra, una conexión que él había evitado enfrentar hasta ahora. La figura lo miró con ojos vacíos, como si lo estuviera viendo, pero al mismo tiempo no lo estuviera viendo. Soy lo que has ignorado, lo que has temido. La voz de la figura resonó en el aire, grave y distorsionada, como si viniera de todas partes a la vez. Soy tu arrepentimiento, tus miedos, tus dudas. Soy todo lo que has dejado atrás en tu búsqueda de respuestas, Elías. Elías sintió un nudo en el estómago, pero no retrocedió.
Sabía que debía enfrentarlo, aunque el miedo comenzaba a consumirlo. No soy lo que tú dices, respondió con firmeza. Yo no te he olvidado. Solo no sabía cómo enfrentarme a ti. La figura sonrió con una expresión sombría, una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Lo ves? No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. He estado aquí todo el tiempo, Elías. Y ahora, aquí estamos, tú y yo. La única manera de liberarte de mí es aceptarme. No hay escapatoria. Elías sintió como su corazón latía más rápido, pero algo dentro de él hizo clic. La verdad que había estado buscando, no era algo externo. Era algo que ya vivía dentro de él. La sombra no era algo que debiera temer, era una parte de él mismo que había estado ignorando. Si quería liberarse, tendría que aceptarla, comprenderla, integrarla en su ser. No me necesitas para nada, Elías, dijo la figura en un susurro que se desvaneció con la misma rapidez con que había aparecido. Con un esfuerzo sobrehumano, Elías cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, sintiendo como la calma comenzaba a abrirse paso entre la tormenta de su mente. Sabía que había llegado el momento. Abrió los ojos, fijándose en la figura, y aceptó lo que representaba, su propia oscuridad, su propia humanidad. Y te acepto, dijo Elías, con una voz firme y decidida, como si al pronunciar esas palabras una carga pesada se levantara de sus hombros. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si hubiera cumplido su propósito, y Elías supo que había dado un paso vital en su propio viaje hacia la verdad. La mansión, que había estado sumida en las sombras, comenzó a transformarse. La luz, que parecía lejana y difusa, ahora comenzó a brillar con más intensidad. Los ecos de la melodía se desvanecieron, y el aire se llenó de una paz profunda, como si el mundo entero hubiera sido purificado. Elías se quedó allí por un momento, respirando profundamente. Había enfrentado sus propios demonios, y había sobrevivido. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero había dado un paso crucial hacia su verdadera liberación. Elías caminaba por el paisaje, donde la niebla dorada que una vez lo había rodeado se había disipado, dejando paso a una serenidad inusitada. El aire fresco de la mañana lo acariciaba, mientras una suave brisa parecía susurrar en sus oídos palabras antiguas de sabiduría, como si el mismo viento estuviera consciente de su transformación. La mansión, ahora a lo lejos, ya no era una amenaza, sino un recuerdo distante de lo que había enfrentado, una etapa crucial en su vida que lo había llevado a ese preciso momento. El sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, su luz dorada filtrándose entre las nubes que se disolvían suavemente, revelando un cielo claro y expansivo. Elías sentía que cada paso lo acercaba más a una nueva realidad, una que ya no estaba dominada por sus temores, sino por una paz profunda, una comprensión de sí mismo que lo había eludido durante tanto tiempo. El viaje, que había comenzado con incertidumbre y una sensación de pérdida, ahora estaba marcado por la claridad y la autocomprensión. La figura de la mansión, su sombra, ya no era una amenaza, era una parte de él mismo que había integrado, que había aprendido a aceptar. Había comprendido que no era posible huir de los aspectos más oscuros de uno mismo, sino que solo a través de su aceptación podía hallar la paz verdadera. A medida que caminaba, Elías no sentía el peso de su alma como antes.
Su cuerpo estaba ligero, su mente clara. Había llegado a entender que la luz no podía existir sin la oscuridad, y que la armonía entre ambos era esencial para vivir plenamente. Su corazón latía con una nueva vibración, una que lo conectaba con la esencia misma del universo, como si todo el cosmos hubiera conspirado para que él llegara a ese entendimiento. En su camino, un río cristalino apareció ante él, corriendo suavemente por un lecho de piedras lisas. El sonido del agua fluyendo le resultó profundamente tranquilizador, como si el río compartiera con él su propio proceso de transformación, fluyendo hacia adelante sin mirar atrás, sin aferrarse a nada, simplemente avanzando con la corriente de la vida. Elías se agachó junto al río y sumergió las manos en sus aguas. La frescura lo revitalizó, y mientras sus dedos acariciaban la superficie del agua, vio su reflejo. No era un reflejo común. En la superficie del agua, no solo veía su rostro, sino una imagen más profunda de sí mismo, una representación del hombre que había llegado a ser después de enfrentar sus propios miedos y sombras. Aquella imagen no estaba marcada por la lucha, sino por la paz que ahora reinaba en su interior. Él sonrió, no con una sonrisa de triunfo, sino con una sonrisa de aceptación, como si supiera que el viaje que había emprendido jamás se detendría, que cada paso hacia adelante sería una constante evolución, pero que ya no había temor en el proceso. En ese momento, comprendió que la vida no era un destino, sino un camino continuo de aprendizaje, crecimiento y aceptación. Al levantar la vista, Elías vio a lo lejos una figura que se acercaba. Era familiar, pero no podía recordar exactamente quién era. A medida que la figura se aproximaba, una sensación cálida y reconfortante se apoderó de él, como si esa persona hubiera estado esperándolo en algún rincón del universo. Al llegar, la figura se desveló ante él, y no pudo evitar sentir una sensación de reconexión. Era la misma figura que había encontrado en el interior de la mansión, su sombra. Pero ahora no era una amenaza, ni siquiera una distorsión de su ser. Era un reflejo pleno, una representación de su parte olvidada, ahora en paz consigo misma. La figura sonrió suavemente, y Elías comprendió que ya no estaba solo. «Has llegado, Elías», dijo la figura con una voz suave, llena de ternura y comprensión. «Has aprendido a caminar en armonía con todo lo que eres». Elías asintió lentamente, sin palabras, porque sabía que no necesitaba más respuestas. La paz que sentía en su interior era todo lo que realmente importaba. Había encontrado la unidad entre sus sombras y su luz, y esa unión le otorgaba una nueva perspectiva sobre el mundo que lo rodeaba. Juntos, caminando lado a lado, Elías y la figura de luz se dirigieron hacia el horizonte, donde el sol ya estaba en su punto más alto, bañando todo de una luz cálida y dorada. El camino ante ellos era incierto, pero ya no había miedo. Elías había aprendido que el verdadero viaje no era hacia un destino, sino hacia la comprensión y aceptación de lo que uno es, en su totalidad. Y en ese momento, con el sol brillando sobre ellos y el vasto universo desplegándose ante su vista, Elías entendió que su viaje apenas comenzaba. En cada paso que daba, en cada respiración, llevaba consigo la paz y la sabiduría adquiridas, y sabía que donde quiera que fuera, no estaría solo. Él y su sombra, ahora transformada, caminarían juntos hacia el infinito, en un camino que siempre se renovaría, siempre evolucionaría, pero que siempre estaría marcado por la luz de la aceptación.
Con ese pensamiento, Elías dio un paso más hacia un futuro lleno de posibilidades, con el corazón ligero y el alma en paz, sabiendo que la verdadera luz provenía de su interior. Y así terminó su viaje, pero su historia nunca terminó realmente. Porque el viaje de autocomprensión y crecimiento era eterno, como el flujo constante de un río que nunca deja de moverse.